Continuamos todos con la tercera ponencia. Gracias por seguir con nosotros. La tercera ponencia se titula How Enterprise Architecture Helps Digital Transformation y damos la bienvenida a Luis Gutiérrez desde México. Bienvenido, Luis. Seguimos en la tercera ponencia de este evento. Pero antes quiero contarles un poco acerca de Luis. Él es ingeniero en computación, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en Administración de Servicios de TI por la Universidad Iberoamericana. También tiene certificaciones en TOGAF, ITIL, ISO 9001, AWS y Linux. Cuenta con más de 25 años de experiencia en diferentes ambientes de TI, en diferentes industrias como gobierno, manufactura, financiera, construcción, salud y telecomunicaciones. Ha trabajado con diferentes tecnologías y diferentes frameworks. En Aplaudo, pone toda su experiencia en práctica como Enterprise Architect y en su presentación describirá qué es necesario para construir un lenguaje de programación, cuáles son sus componentes generales y qué técnicas se utilizan en el sector. Así que sin más, los dejo con Luis desde México. ¿Sabías que de un 50 a un 70% de proyectos de transformación digital no se concluyen satisfactoriamente? Esto obedece a diferentes factores, diferentes situaciones. Es una cifra bastante grande, pero déjame mostrarte en esta presentación cuáles son los temas o cuáles son los factores que podrían ayudarnos a mitigar estas situaciones. Antes que nada, déjame presentarme. Soy Luis Alejandro Gutiérrez, soy arquitecto empresarial en Aplaudo. Tengo al menos 25 años de experiencia en diferentes ambientes de TI, en diferentes sectores. Conozco diferentes plataformas. Y al mismo tiempo, he trabajado en proyectos de implementación de arquitectura empresarial y arquitectura de soluciones en diferentes empresas. Y quiero platicarte un poquito más de mis experiencias, de lo que he visto y de lo que puede funcionar y que nos va a ayudar con estos temas de mitigar los problemas de la transformación digital y cómo la arquitectura empresarial puede ayudarnos a resolver estas situaciones. Muy bien, en esta presentación pues vamos a hablar de lo que es la transformación digital, cuáles son los obstáculos más comunes en la transformación, en la transformación digital. Quiero también hablarte de una analogía que va a hacerte entender un poquito más qué significa la arquitectura empresarial y de qué va. Vamos a hablar de lo que es la arquitectura empresarial, los beneficios de la arquitectura empresarial y el método más común utilizado por las empresas, que es TOGAF, para hacer arquitectura empresarial. Este mecanismo de trabajo, también te voy a explicar cómo funciona, cuáles son los principales marcos de trabajo o frameworks con los que trabaja TOGAF, y te voy a hablar de Archimate, que es la herramienta con la que se hace más comúnmente la arquitectura empresarial. Sin más, pues nos arrancamos con la presentación. Déjame platicarte un poquito de qué es la transformación digital. Y bueno, pues es el proceso de entregar tecnología digital para que un proceso de negocio pueda adquirir nuevos o desarrollar nuevas habilidades de negocio o mejorar las experiencias de usuario. Esto nos ayuda mucho a los mercados cambiantes o nos puede ayudar a alterar los mercados que ya existen. Pero ¿cuáles son los principales problemas o cuáles son los principales obstáculos con los que tenemos en la transformación digital? Pues uno es la resistencia al cambio, otro es la falta de habilidades digitales, otras son las barreras culturales, las herramientas de integración o problemas con integración, los altos costos que nos podría dar una transformación digital, no tener una estrategia clara de lo que queremos con la transformación digital, problemas de seguridad y de privacidad, así como de riesgos, o las reestructuras organizacionales.
Yo creo que estos son los temas más recurrentes en los que podemos caer cuando hacemos una transformación digital. Pero bueno, vamos a ver un poquito de una analogía de una arquitectura empresarial con la construcción de una casa. Supongamos que tenemos una casa que ya queremos remodelar porque a lo mejor ya está obsoleta, ya está vieja, ya queremos renovarla, a lo mejor se construyó hace 40, 50 años y a lo mejor es de madera y a lo mejor quieres hacer o implementar algo más nuevo, ¿no? En tu casa, con mejores funcionalidades, a lo mejor tener cocheras, a lo mejor optimizar en tu sistema de cargas eléctricas o a lo mejor en cómo estás aprovechando el agua pluvial, entonces, o hacerla más sustentable. Entonces, digamos que nuestra casa actual es nuestro modelo as is, y nuestra casa nueva va a ser nuestro modelo to be, que es a donde queremos llegar, nuestro punto objetivo. Para esto necesitamos responder como dueños de la casa algunas preguntas. ¿Cuál es la idea principal? Por ejemplo, ¿cómo queremos que luzca? ¿Qué materiales voy a usar? ¿Con qué presupuesto cuento? ¿Cuáles las empresas con las que voy a trabajar? ¿Quiénes van a ser mis proveedores? Si necesito los planos de la casa, es más, si tengo los planos hidráulicos, si tengo los planos eléctricos, si tengo los planos de ingeniería civil. Y también necesito saber cuáles son los siguientes pasos, ¿no? ¿Qué podemos reutilizar? Es decir, a lo mejor tenemos muros de carga que no podemos tirar y que necesitamos dejar arriba. O a lo mejor acabamos de comprar una cocina integral con la que queremos seguir trabajando. O a lo mejor alguna televisión que acabamos de comprar. Entonces eso no lo vamos a destruir, no lo vamos a mantener. ¿Qué materiales voy a reutilizar? También eso es importante. A lo mejor tienes un piso de algún lugar que te gusta y que no quieres romper y por alguna situación pues, y lo quieres dejar, ¿no? Y también tenemos que poner en mente o bajo esta idea las restricciones gubernamentales que podríamos tener, las restricciones de seguridad, a lo mejor las restricciones de ecología o restricciones de presupuesto, de en cuánto tiempo lo queremos hacer, con qué calidad queremos hacer, etc. Y un sinfín de preguntas. Pues esto mismo es lo que sucede cuando queremos hacer una reestructuración o una transformación digital, ¿no? Tenemos que ir de nuestra casa actual a nuestra casa nueva y tenemos que tomar en cuenta muchos factores, ¿no? Entonces, tenemos que identificar, por ejemplo, o este tema es identificar los planos actuales de nuestro modelo, de nuestra casa, sacar nuestros planos de la casa actual, de la casa futura. También necesitamos conocer los planos. Ahí vamos identificando también a los sponsors o a nuestros, digamos, quién nos va a patrocinar el proyecto, los involucrados, cuáles van a ser nuestros planes de trabajo, todos los planos o diagramas, cuáles son los planes o cuáles son los proyectos que tenemos, cuáles son nuestros recursos, qué capacidades cuento, los planes de migración, todos los estándares de gobierno, las reglas, etcétera. Y toda esa información la necesitamos. Y así es como funciona realmente la transformación digital, o irnos de un software actual a un software nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la arquitectura empresarial? Pues es algo como también igual generar nuestros planos, por eso la palabra arquitecto, porque es hacer nuestros diagramas, nuestros planos, poner todo en orden para pasar de un modelo actual a un modelo futuro. Ajá. Entonces, la arquitectura empresarial es un marco de trabajo o un framework que nos va a ayudar a alinear los objetivos del negocio con los objetivos de la infraestructura de negocio. Ajá, eso es lo principal. Entonces, es un marco muy estratégico. Lo hace a través de conocer los procesos de negocio, los datos, las aplicaciones y la tecnología. Digamos que se basa en esos 4 dominios. No son los únicos, podríamos incorporar más de acuerdo al proyecto, pero estos son los que la metodología comúnmente nos dice, ¿no? ¿Con esto qué vamos a asegurar? Pues obviamente vamos a asegurar eficiencia, agilidad, consistencia a través de toda la organización. Hay varios frameworks o marcos de trabajo para hacer arquitectura empresarial.
Sin embargo, el más común es TOGAF. Casi el 90%, del 70 al 90%, podría decirte que ocupan TOGAF para hacer su arquitectura empresarial, y es el marco de trabajo que quisiera explicarles hoy y quisiera decirles cómo funciona. ¿Ok? Vamos a hablar de los beneficios de la arquitectura empresarial. ¿Qué beneficios tiene implementar una arquitectura empresarial? Pues yo creo que el primero es esa alineación entre la estrategia y la operación. Vamos a poder identificar también los recursos duplicados. Al hacer estos levantamientos de información vamos a ver qué elementos o qué, así le llamamos como si fueran legos, bloques de construcción, podemos identificar que hacen las mismas cosas y que podemos eliminar porque ya está duplicado. También podemos encontrar quién no tiene una responsabilidad o algo que esté faltando de que pudiéramos decir, ¿sabes qué? Esto podría hacerse o solucionarse de manera más ágil. Eso también lo podríamos descubrir. Podemos descubrir también las ineficiencias operacionales, a lo mejor también descubrir la falta de gobernabilidad o de visión en algunos de los temas de infraestructura o de tecnología. También podemos identificar los riesgos asociados con la seguridad y con el cumplimiento, incompatibilidades tecnológicas, identificar también los altos costos que pudiéramos estar incurriendo. La toma de decisiones nos va a ayudar muchísimo a hacer la toma de decisiones más sencilla, ¿no? Esas dificultades de innovación también nos va a apoyar porque vamos a poder encontrar dónde queremos innovar y podemos tener ese foco de innovación. Y también encontrar problemas de escalabilidad. Esos son solamente algunos de los beneficios que te podría dar la implementación de la arquitectura empresarial. Y obviamente estos beneficios pues cuadran con lo que mencionábamos al principio de lo que eran los problemas o atacan los principales problemas o los obstáculos de la transformación digital. Entonces es por eso tan importante que se implemente un programa de arquitectura empresarial en las empresas para poder mitigar estos riesgos y estos costos, ¿no? Estos obstáculos. Vamos a hablar de TOGAF, que como les mencionaba es el marco de trabajo de la arquitectura empresarial, o uno de los marcos de trabajo, como les decía, el más usual. Y bueno, el TOGAF son las siglas de Open Group Architecture Framework, es el framework más utilizado, y nos ayuda a desarrollar y a gestionar nuestra arquitectura empresarial. Este marco lo que nos da es un marco estructurado de pasos o de procesos para diseñar, planear e implementar la infraestructura de TI. TOGAF asegura que los sistemas estén alineados o que TI esté alineado con los objetivos del negocio. Y con esto garantizamos la promoción de estandarización, eficiencia y gobernabilidad a través de toda la empresa. Pero ¿cómo funciona? TOGAF nos presenta un ADM, que es el Architecture Development Method, que te guía o que va guiando a la organización para empezar a decir por una serie de fases cómo debe trabajar o cómo se debe de implementar o desarrollar una arquitectura empresarial. La primera fase, que es la fase preliminar, lo que nos pide es que nos familiaricemos con el tema de lo que es TOGAF o lo que es la arquitectura, que definamos el alcance que queremos establecer, que establecemos los principios de arquitectura, que organicemos el equipo, que digamos que de alto nivel tengamos una visión de lo que queremos alcanzar con la arquitectura empresarial. Después viene la fase A, que es la fase de visión de arquitectura. En esta fase lo que vamos a hacer es definir los objetivos de la arquitectura y definir los casos de negocio que queremos desarrollar. Después viene la fase B, C y D. Estas fases la fase B nos va a hablar de la arquitectura de negocios, donde vamos a encontrar cuál es el estado actual de los procesos de negocio, cuál es el estado futuro de los procesos de negocio, y identificar cuáles son las brechas que tenemos entre la fase actual y la fase futura y poder proponer un roadmap de trabajo. Eso es lo que se hace en la arquitectura de negocio.
enfocado mucho a los procesos de negocio y las metas de negocio. Después seguiría la fase C, que es la fase de sistemas de información. En esta fase de lo que hablamos es de los datos y de las aplicaciones. Es decir, la fase de arriba era la fase de negocios, la fase de abajo viene de sistemas de información, es donde se comunican qué datos necesitamos para soportar esos procesos, y la fase de aplicaciones es qué aplicaciones se necesitan para montar esos datos. Y hacemos lo mismo. Hacemos un estado actual, un estado futuro, análisis de brechas y los roadmaps de trabajo, o los planes de trabajo para llegar del estado actual al estado futuro. Eso es lo que se hace en la fase C. En la fase D hablamos de la arquitectura tecnológica. En la arquitectura tecnológica vamos a hablar de toda la infraestructura que soporta las aplicaciones, ¿no? ¿Dónde están esas aplicaciones que contienen los datos que dan a su vez el proceso de negocios? Entonces, en la arquitectura tecnológica igual identificamos la infraestructura actual, qué queremos implementar para el futuro, qué tecnologías deben de soportar, hacemos nuestro análisis de brechas y lo mismo, nuestro roadmap de trabajo. Estos tres, estas B, C y D, estos se quedan en unos diagramas, o hay que hacer algunos diagramas. Más adelante les platicaré acerca de estos diagramas, cómo funcionan. Pero básicamente son nuestros planos. Ahí es donde vamos a empezar a trabajar con nuestros planos. Después viene la fase E, la fase de soluciones y oportunidades. En esta fase lo que vamos a hacer es, de esos roadmaps que sacamos de negocio, de estructuras de sistemas de información y de tecnología de información, hacemos nuestras oportunidades y soluciones. Hacemos nuestros planes de migración ya un poquito más detallados. Después creamos los planes de migración, donde aquí ya vamos a ponerle en alguna herramienta para manejo de proyectos, cómo lo vamos a hacer, los cronogramas, los involucrados, con qué calidad, en qué tiempo, etc. Después viene la fase G, que es la de implementación, que es donde vamos a estar dándole gobernabilidad a toda la implementación. Y no nada más a la implementación, sino también a todas las fases, que todo vaya cuadrando, que la información se esté dando. Y es así como trabaja. Entonces esa es la fase G. Después tenemos la gestión de los cambios de arquitectura. En esta sección lo que tenemos es validar que todos los cambios que tengamos en nuestra arquitectura se vayan registrando, se vayan coordinando y lo vayamos haciendo de la mejor manera. Todo esto queda en una gestión de requerimientos, que es un repositorio de información donde vamos a tener todos los modelos, todos los diagramas, todos los documentos asociados, todos los artefactos que tienen que ver con la arquitectura empresarial. Obviamente tenemos que evaluar continuamente el éxito de nuestro sistema de arquitectura y tenemos que estar continuamente entrenando al equipo y comunicando todos estos progresos. Y esto es un ciclo iterativo, es decir, no se hace de una sola vez. Cada una de las fases que les hablé, por ejemplo, la fase de negocio, no es que la hagamos una vez y ya no la volvamos a tener, no. Se tiene que estar manteniendo, hay que darle es un programa realmente, no es un proyecto, no tiene un principio y un fin, sino es un programa. Es decir, es algo que se debe de hacer continuamente en la empresa, en la institución, en el negocio, para que se mantenga este programa de arquitectura empresarial. Y así es como funciona a grandes rasgos. Te quiero hablar un poquito acerca de los principales artefactos que se desarrollan y que se mantienen. Por ejemplo, en la parte de visión de arquitectura, pues bueno, por ejemplo, ahí podríamos tener elementos o artefactos o documentos que le vamos a llamar la estrategia de negocio, la estrategia tecnológica, cuáles son nuestros drivers o cuáles son los objetivos que queremos alcanzar como negocio. Tenemos también, obvio, la visión de arquitectura, toda la lista de involucrados en el proyecto, los sponsors, etc. En la parte de requerimientos de arquitectura, pues vamos a tener todos los requerimientos, todas las restricciones y todas las brechas que podríamos identificar de alto nivel.
En la parte de arquitectura de negocio podremos tener elementos que son de motivación, organizacionales o de función. Por ejemplo, en la parte motivacional podríamos tener nuestros drivers que nos responden la pregunta a por qué hacemos las cosas. En las metas nos responde la pregunta ¿qué queremos hacer? Los objetivos es cómo hacerlo y las mediciones podríamos tener todos los KPIs que pudieran estar relacionados, ¿no?, con el negocio. En la parte de organización, pues obviamente vamos a tener todos los organigramas, las estructuras organizacionales, las localidades, los principales actores, los roles que tienen. Por ejemplo, tendremos una sección de funciones. ¿Cuáles son las principales funciones de negocio? ¿Cuáles son los servicios que tenemos? ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué controlamos? ¿Con qué calidad lo hacemos? Eso es todo en la parte de arquitectura de negocio. Para la parte de sistemas de información, les mencionaba que para datos podríamos tener el catálogo de las entidades de datos, las matrices de datos, los modelos físicos y lógicos de la base de datos, la seguridad de datos, cómo se está haciendo el ciclo de vida de migración de datos. Para la parte de aplicaciones, el catálogo de aplicaciones, toda la matriz de seguridad y de riesgos, todos los componentes físicos y lógicos de las aplicaciones, los elementos de integración, los casos de uso de las aplicaciones. Eso es lo que podemos guardar en la parte de sistemas de información. En la parte de arquitectura tecnológica, pues tendremos el catálogo de toda nuestra infraestructura, todos los estándares que tenemos, una matriz de aplicaciones tecnológicas, todos los componentes lógicos y físicos que formen parte de la arquitectura tecnológica, en nuestras localidades y nuestros ambientes, las topologías de red. Eso es parte de lo que se mantiene en esta arquitectura. Obviamente, no los menciono, pero pues están implícitos todos los planos, ¿no?, o todos los diagramas de los modelos ASYS y 2B también están ahí, ¿no? Para entregar la arquitectura, pues podemos tener, para la parte de las oportunidades y soluciones, podemos tener nuestros mapas de capacidades. ¿Cuáles son las capacidades con los que cuento como empresa para poder desarrollar nuevos proyectos? Nuestros paquetes de trabajo, que son todos nuestros proyectos que tenemos en mente, y nuestros contratos de arquitectura. Y para la parte de implementación de la gobernabilidad, pues todos nuestros estándares, todas nuestras guías y todas nuestras especificaciones. Y esto es parte de los artefactos que podríamos tener como arquitectura empresarial. No son los únicos, hay más, pero digamos que a grandes rasgos son los principales. ¿Ok? Muy bien. TOGAF no solamente trabaja como un framework aislado, sino que también trabaja con otros frameworks. Por ejemplo, para la parte de negocio podría trabajar con BPMN para hacer el modelado de procesos. Para la parte de mejores prácticas de sistemas de información podría trabajar con ITIL. Para la parte de gobernabilidad podría trabajar con el marco de trabajo de COVID. Para manejo de proyectos podría trabajar con PMBOK, PRINCE2 o con metodologías ágiles. Para ver cómo está la madurez de nuestros procesos con CMMI, para la seguridad de información con ISO 27001, DevOps para la parte de software y gestión, y Archimate para hacer los diagramas. Estos solamente son algunos ejemplos de los frameworks con los que podía trabajar y que además te recomienda TOGAF que trabajes. Es decir, no te dice solamente TOGAF y ya, no, al contrario, te menciona que debes de ocupar los frameworks que apliquen para tu empresa o para lo que tú necesitas. Por ejemplo, en el sector bancario utilizan el framework de Debian y ese podríamos ocupar como nuestro modelo 2B o nuestro modelo futuro. Lo mismo para la parte de telecomunicaciones. En telecomunicaciones se ocupa un framework que se llama ITOM y que también nos sirve como un modelo de referencia o un modelo futuro para ver a dónde queremos llegar. Entonces es solamente identificar a qué se dedica nuestro negocio, identificar estos modelos o estos frameworks y decir, este es nuestro modelo 2B y eso es a donde queremos llegar. Muy bien, les voy a platicar un poquito acerca de lo que es Archimate. Archimate es nuestra herramienta para hacer nuestros diagramas, ¿no?, para hacer nuestros planos. Pero ¿para qué nos sirve también? ¿O qué? ¿Cuáles son las metas de Archimate? Bueno,
Lo que nos ayuda Archimate es describir la arquitectura y sus relaciones, ofrecer unas vistas, o sea, ofrecer varias vistas para poder visualizarlo de manera muy clara, comunicar la arquitectura de negocio a todas las partes involucradas, determinar el impacto de los cambios. ¿Por qué? Porque imagínate que tienes un plano en la computadora y decides actualizar algún sistema o incorporar algún componente. Vamos a meter ese componente en nuestro diagrama y vamos a ver cuáles son las interfaces o cuáles son los sistemas que podríamos impactar. Entonces, para eso nos ayuda a determinar esos cambios y determinar cuáles son los impactos en los cambios. También nos ayuda a hacer esos tipos de análisis y hacer una descripción de toda nuestra arquitectura integrada. Esos son como las principales metas de lo que tiene el framework de Archimate. Si lo pudiéramos ver en una vista o cómo lo trabaja, realmente Archimate lo que hace es trabajarlo por niveles. Hasta arriba vamos a tener la capa de motivación. Abajo de la capa, en la capa de motivación vamos a tener lo que mencionábamos, la misión, visión, la vista de los involucrados, las metas de negocio. Abajo vamos a tener nuestras metas nuestro nivel estratégico, donde vamos a tener nuestro mapa de valor, cómo está nuestra vista de estrategia, cómo está nuestra estrategia contra las capacidades que tenemos, cuáles son los modelos de negocio que queremos, cuáles son las capacidades que tenemos como negocio. Eso es lo que tenemos en la capa de estrategia. Para la capa de negocio, lo que vamos a tener son la vista de servicios, la vista de todos los actores, todos los roles, todos los conceptos. Eso es lo que vamos a mantener ahí en ese nivel. Tenemos la capa de aplicaciones, que es como les decía, ahí vamos a tener nuestros servicios o nuestros datos, los datos en qué aplicación caen, y eso lo vamos a reflejar en diferentes vistas o en diferentes mapas. Abajo tenemos la parte tecnológica con los servicios tecnológicos que ofrecemos, cuáles son nuestras plataformas. Todo eso lo vamos a diagramar en esa capa. Y en la capa de abajo podemos diagramar también a lo mejor un tablero de Kanban o a lo mejor una vista del roadmap o una vista de entrega de los servicios. Todo eso lo podemos poner en la capa de implementación y migración. Entonces les digo que es como un modelo de capa jerárquica, ¿no? Donde vamos poniendo arriba la parte de negocio y vamos bajando hasta la parte de tecnología e incluso hasta el tema de implementación del proyecto. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un diagrama de cómo se vería nuestra vista de motivaciones, podríamos poner en el centro nuestras metas, quiénes son los involucrados, cuáles son nuestros drivers, qué evaluaciones tenemos, cuáles son nuestras restricciones, cuáles son las salidas esperadas, qué principios, y esto obviamente van a afectar a nuestra capacidad de negocio. Y esto lo podemos hacer en un diagrama, y el diagrama quedaría de esta manera. Esto es una forma, en esta lámina lo que quiero representar es cómo está la vista por capas, donde arriba tenemos en amarillo la parte de negocio, con nuestros actores y los roles que tenemos, después los servicios de negocio y luego los procesos que afectan esos servicios de negocio. Más abajo, en azul turquesa, está la capa de servicios de aplicación y luego la capa de datos y aplicaciones. Y por último, más abajo, está mi capa de tecnología y donde tenemos también la parte de infraestructura. Aquí TOGAF nos dice o nos menciona que debemos de manejar una cierta colorimetría, donde tenemos, por ejemplo, en amarillo la parte de negocio, en turquesa la parte de sistemas de información y en verde la parte de infraestructura tecnológica. Es por convenciones, se pueden cambiar, sí, pero no es lo más recomendable. Aquí te presento un ejemplo de cómo funciona Archimate y cómo lo podríamos hacer en un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, para una venta de una empresa que vende chocolates o que vende productos en línea, que a lo mejor tiene sus ventas o que quiere en la parte motivacional transformarse y entrar al mercado digital.
nuestro modelo ASIS o modelo actual nos habla de que el dominio de negocio tenemos al Community Manager publicando en Facebook, ¿no? Porque es lo que tiene y es lo que sabe, ¿no? Eso es lo actual. A lo mejor los vendedores y los repartidores llenan toda su información en un Excel, ¿no? Así es como lo tienen y así lo mapeamos y así lo encontramos, ¿no? Hacemos ese diagnóstico, ese levantamiento de información y así lo tienen, ¿no? Y a lo mejor el proceso de venta se lleva en un ERP muy sencillito, ¿no? Un ERP como tipo casero, entonces pues ahí es donde lo llevan. Lo mapeamos hacia la parte de aplicaciones, que todo queda en un Excel. Y luego en la parte de infraestructura, pues este Excel pues está en la máquina de alguna persona. Lo mismo el Excel para las rutas de entrega podrían estar en la máquina de la parte del repartidor principal o el líder de repartidores. Por ejemplo, el RP sencillito pues podría estar en una aplicación tal y en un servidor pequeñito, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor para la parte de las publicaciones pues nada más se lleva un control de publicaciones en Excel y eso es todo, ¿no? Si queremos entrar al mercado digital, bueno, pues entonces lo que tendríamos que hacer es a lo mejor ya desarrollar una aplicación donde ya lo podamos publicar en web, donde nos puedan hacer las compras vía web o hacer levantamiento de pedidos. Podemos sacar esos Exceles o hacer después de un estudio, decidir, ¿sabes qué? Pues vamos a un RP más grande y ahí es donde mandamos la información o hacemos un desarrollo posterior para hacer esa implementación. Entonces ahí es donde cae toda esa información y hacemos todos los cambios en la parte de negocio que sean necesarios, los cambios en la parte de aplicaciones que también igualmente sean necesarios y lo mismo en la capa de tecnología, vamos a decir qué servidores debemos comprar y cómo los queremos mantener, ¿no? Si es en la nube, si es local, si es a lo mejor con redundancia, todo eso lo debemos especificar en nuestros diagramas. Y a lo mejor también mencionar en nuestros diagramas cuáles son las brechas y cuáles son nuestros roadmaps por cada uno de nuestros modelos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener para el roadmap de negocios que pues vamos a manejar o que tenemos que modificar los procesos de manejo de clientes, de facturación, de ventas, de entrega, de control de inventarios. Por ejemplo, en la parte de sistemas de información, a lo mejor que tenemos que migrar nuestro ERP o que tenemos que a lo mejor crear una aplicación o una serie de aplicaciones para poder mantener nuestros desarrollos o nuestra transformación digital. Y por último, también hacer ese roadmap en tecnología, es decir, mencionar cuáles son los cambios, qué servidores debo de tener, etcétera. Y eso es lo que tenemos que poner. Adicional y que a lo mejor hace falta, pues a lo mejor sería como qué capacidades necesita tener la gente para poder migrar esto. Cuáles son las nuevas capacidades que debemos tener, no solamente como área de TI, sino como área de negocio. ¿Qué necesita tener el negocio? Entrenar a su gente en el nuevo RP, manejar controles de cambio, los temas de gobernabilidad, qué reglas, etcétera, y todo lo que veníamos mencionando. Entonces, como conclusiones, pues bueno, la arquitectura es crucial para la transformación digital porque, pues bueno, nos va a apoyar a hacer un diseño, la planeación, la implementación, los gobiernos de arquitectura y nos va a ayudar a alinear lo que quiere el negocio contra lo que ofrece TI, ¿no? Esto obviamente nos va a asegurar que las iniciativas digitales sean coherentes, escalables y sustentables. El framework de TOGAF es el que soporta la integración de nuevas tecnologías, las líneas de proceso, y habilita también los cambios la gestión de cambios, ¿no? Y por eso es esencial en la transformación digital. Con TOGAF y con la arquitectura empresarial, lo que podemos ayudar a las organizaciones es a reducir el riesgo, optimizar los recursos y alcanzar y tener respuestas más ágiles a nuestros modelos de negocio en la era digital. Pues bueno, hasta aquí mi presentación. Les quiero agradecer mucho su tiempo y hasta luego. Tengan una buena tarde. Adiós. Luis, gracias por esta charla tan importante. Es muy interesante conocer cómo se puede fomentar la curiosidad en la programación
y cómo se destaca la utilidad que tiene su aprendizaje para cualquier desarrollador. No olviden que también tendremos la rifa de las 3 membresías de Pluralsight al final del día. Recuerden que para ello deben registrarse al evento en la página de Eventbrite. Pueden encontrar el link en nuestras redes sociales. Regresamos después de anuncios.